Shabbat Shalom, perdón, no los saludé. Buenas tardes. La verdad que es un placer servirlos, pero a la vez se revoluciona el estómago. Y los invito a que comencemos a leer en el versículo 10 del capítulo 43 de Ezequiel. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Repitan conmigo: guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Gracias. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo en derredor, será santísimo. ¿Qué dice? ¿Será? He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho. Y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado en sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Yahvé el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Yahvé el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Yahvé, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. Y los ofrecerán en holocausto a Yahvé. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis acepto, dice Yahvé el Señor. Amén. Saben que no es fácil hacer una conexión, como decía el apóstol, más cuando hemos estado en tanto tiempo de servicio y cuando de repente uno, cuando está dispuesto a servir, vienen como bombardeo un montón de cosas que tratan de inquietar nuestra alma, nuestro espíritu. Pero cuando decimos heme aquí, hacemos referencia a todas estas cosas. Entonces lo único que yo le he pedido al Padre es que me use para la gloria de su nombre, y que así como me pudo ministrar a mí mientras yo buscaba qué compartir con ustedes, sea ministrado cada uno de ustedes.
Bueno, vamos a recordar primero y principal que el profeta Ezequiel, cuando escribe, está en tiempos de exilio, ¿sí? ¿Y por qué vamos a recordar esto? Porque si bien hemos leído una parashá donde comenzó con las luces y finaliza ordenando que las luces no se apaguen, a veces nuestra alma se siente en un exilio. A veces hay cosas que nos pasan que quieren hacer que se apoque esa luz. Lo bueno es que siempre hay gente a nuestro alrededor que nos está ayudando a que esa luz no se apague. Y por sobre todas las cosas, creo que es saber que tenemos que reconocer por qué hemos dejado que esa luz se apague. El profeta acá les decía que le recordara sus pecados al pueblo de Israel y que si ellos se avergonzaban y reconocían todo lo que habían hecho, entonces ahí les iba a poder mostrar el diseño de la casa. ¿Saben que eso a mí me impactó? Porque digo, Señor, muchas veces cometemos errores y a veces somos conscientes, a veces lo hacemos por omisión, pero qué bueno es que se nos dé la oportunidad de reconocer que nos hemos equivocado. Y solo ahí es cuando el Padre nos va a revelar el diseño. Y en esta semana creo que el diseño ha sido revelado, porque vimos a través de la palabra que tenía que haber aceite. ¿Y el aceite qué es? Es símbolo de la unción, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestras vidas para que esa lámpara no se apague? Unción. ¿Cómo conseguimos esa unción? Reconociendo nuestros pecados, viniendo delante del trono, ¿sí? Y pidiéndole perdón al Padre. Creo que todos lo hacemos cuando reconocemos que hemos cometido errores. Pero saben que solamente ahí en ese momento es donde nosotros vamos a poder encontrar la luz, ¿sí? Porque si bien la luz está en nosotros, ese Espíritu es el que trae la revelación. Y saben que les estoy hablando a ustedes y es como que Dios mismo me está hablando a mí en este momento, porque solamente cuando reconocemos, como dice el profeta acá, ahí nos va a ser revelado el diseño. Y el diseño del Padre es que esa luz brille en nosotros y que esa luz no es nuestra luz propia, que esa luz se la debemos solamente a Él, ¿sí? Hemos aprendido también a lo largo de la semana lo que eran las vestiduras sacerdotales. Y a veces pensamos que las vestiduras solamente habla de esto, de la ropa exterior que usamos, que a veces es más simple, a veces es más lujosa, a veces es para ir a trabajar, otras veces para hacer deporte, pero no pasa por ahí. El apóstol nos ha enseñado que las vestiduras sacerdotales son las vestiduras de nuestra alma. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos esas vestiduras, esos clipó, que están impidiendo el fluir de esa luz, el fluir del Espíritu Santo. Cuando yo les hacía repetir que guarden toda su forma, todas sus reglas y las pongan por obra, es porque el Espíritu me hacía ver que muchas veces sabemos mucha palabra, muchas veces hablamos muy bonito en hebreo. Yo, lamentablemente, hay palabras que no me salen en hebreo, es la verdad, pero entiendo qué quiere decir. Ahora, ¿de qué nos sirven muchas veces esas cosas si cuando lo necesitamos no lo ponemos por obra? Muchas veces estamos vestidos o revestidos con esas vestiduras que creemos que a los demás los va a impactar, pero impactan al Padre verdaderamente, porque que yo sepa hablar hebreo bonito o no, bien pronunciado o no, no creo que al Padre le afecte mucho, pero sí le afecta saber que al saber yo lo que estoy diciendo, lo puedo poner por obra. ¿Se entiende? Me explico, perdón. Otra de las cosas que me impactó fue cuando dice: el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Y no sé si recuerdan, había una parte de las vestiduras sacerdotales donde decía que tenía que, en 28:36 de Éxodo, del Shemot, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahvé. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Eso también me impactó, porque sobre la frente quiere decir sobre la mente, sobre la mentalidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos el manto las mujeres que decía Yeshua estaba en nuestra mente y en nuestro corazón? Bueno, creo que cuando hacía referencia a eso,
es para que no nos olvidemos de que día a día tenemos que revestirnos esas vestiduras sacerdotales, pero por sobre todas las cosas, tener la mente de Israel, tener la mente del Mesías, tener la mente que el Eterno ya planificó para cada una de nuestras vidas. Día a día vimos que había que ofrendar las ofrendas diarias y había un altar de incienso, altar del cual, como leía el apóstol recién en el Maftir, no podían prender cualquier fuego, tenía que ser un fuego santo. Y a lo largo de la semana también vimos los holocaustos. Y también venían a mi memoria, no pude buscarlo, pero venían a mi memoria enseñanzas que nos ha dado el apóstol cuando cada parte de ese animal simboliza algo en nuestra alma. Pero una de las cosas que más rescaté esta semana fue cuando hablaba de la grosura, porque la grosura del animal debía ser quemada. Y ¿saben qué? La grosura es la vitalidad del animal, es la energía del animal. Y yo pude venir delante del Padre y decirle: Señor, no quiero revestir mi alma con vestiduras vanas, y verdaderamente quiero darte un incienso agradable y quemar esa grosura. Porque a veces me manejo mucho por la vitalidad, por la energía que sé que tengo, por las capacidades que Dios me ha dado, pero me olvido que ante el trono tengo que entregarlo todo y que tengo que dejar que eso se queme, que eso se consuma, para que todo lo que yo haga no sea por fuerza propia, sino que sea como ofrenda agradable al Padre, que sea acepto para Él. Las vestimentas de nuestra alma tienen que ser todos los días, vestimentas sagradas. Y no nos debemos olvidar de poner en nuestra frente, de grabar en nuestra frente, traer a memoria en forma permanente, que si no fuera por Él, no somos nada. Traer a memoria de que Yeshua está en nuestra mente, de que nuestra mentalidad ya no se rige por un sistema, porque vemos cada vez más corrupción en el sistema, sino que nuestra mentalidad tiene que ser elevada, una conciencia elevada. Verdaderamente debemos ser Israel. Cuando el profeta le dice: por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán, limpiémonos día a día y que cada Shabbat verdaderamente podamos consagrarnos al Padre. No esperar solamente el Shabbat para, Señor, acá estoy, el día de descanso, entonces tengo todo el día para poder leer, para poder orar. No, esforcémonos verdaderamente para quemar como incienso agradable delante del trono toda esa grosura. No puedo salir a hacer ninguna de mis labores sin antes haber sido consumida toda esa grosura, esa energía que viene por las propias fuerzas de Naomi. Tiene que ser todo consumido para saber que verdaderamente Él tiene el control de todo. No voy a agregar más nada. Recién le compartí a alguien: tengo mucho escrito, pero sé que el Padre me ha hablado y confío plenamente en Él, que les ha hablado para una buena conexión. Sean bendecidos. Shalom.